Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual. Muy buenos días a todas las personas que están con nosotros acompañándonos en este lunes del arte de ser padres y felices iniciando una nueva semana en esta semana para ir trabajando las cosas de verdad con un tema que creo que a todos nos va a llegar y nos va a hacer cuestionarnos y nos va a hacer llevarnos un poquito en la cabeza cuáles son esos miedos a los que estamos enfrentando, porque es una emoción que los niños incluso y los adultos seguramente vemos como algo negativo y no nos damos cuenta cuál es el mensaje que traen estos miedos, cuál es el objetivo de los miedos en el ser humano y cómo enfrentarlos, cómo trabajarlos, cómo irlos asimilando, cómo enseñarles a nuestros hijos en la edad en la que están a ir enfrentando estos miedos. Y pues vamos a hablar de esto, queremos saber quiénes nos están escuchando del otro lado, entonces te pedimos que nos escribas, que nos compártenos, ponte en esta posición vulnerable siendo espectador y compártenos cuáles son tus miedos más profundos y vamos a ir trabajando justo con estos miedos. Hola Ani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mariana, muy bien, muy contenta de estar de nuevo con todos ustedes, ya mejor de salud, porque la semana pasada realmente estaba muy impedida de poder platicar bien, pero ya estoy aquí muy contenta de estar de nuevo en tu programa y principalmente poder analizar cómo vivimos la vida y cómo cada etapa de la vida de alguna forma tiene esa oportunidad de poder encontrarnos con nosotros mismos y poder identificar cuáles son esos miedos que se atraviesan en el camino. Claro, y vamos a entrar en este tema. Les pedimos que nos escriban de dónde nos están viendo, cuál es su nombre, todo para nosotros poder darnos cuenta hasta dónde podemos, qué alcance tenemos la familia del arte de ser padres. Y justo vamos iniciando con esto, con una frase que me parece muy interesante. Decir, a ver, hay que entender que no se puede amar con miedo, ¿no? Desde ahí. O sea, y creo que a veces no dimensionamos qué significa el miedo, siempre lo vemos como el miedo infantil, ¿no? El miedo por separación, la ansiedad por separación en cuanto a los pequeños, o el miedo infantil, y no nos damos cuenta de que estamos hablando de cómo los adultos podemos expresar el miedo, cuál es el miedo. Y entonces decimos, ¿por qué se dice que no se puede amar con miedo? Porque tienes miedo a decir lo que piensas, ¿no? En tu relación de pareja, con tus amigos, ¿cómo se puede entablar una amistad real cuando no le puedo decir a mi amigo lo que realmente pienso? O cuando no le puedo decir a mi pareja lo que siento, o cuando no le puedo poner límites a mis hijos. Todo eso lo que nos va frenando es el miedo. Cuando me da miedo ponerle límite a mi hijo y entonces que me deje de querer, o cuando me da miedo hacer ciertas cosas, bueno, ahí es el miedo que se está mostrando. Por eso no solo son estos miedos gigantes. Hay mucha gente que dice yo no le tengo miedo a nada, ¿no? Cuando yo le pregunto en terapia cuál es tu miedo, yo no le tengo miedo a nada. Entonces creo que hay que analizar ahí qué significan los miedos porque a veces no lo sabemos ni siquiera identificar, pero lo que sí estamos viendo que es una realidad, Dani, es que los niveles de ansiedad en la población han crecido de una manera impresionante, que esto mucho tiene que ver con el riesgo y con el miedo. Por eso es muy importante identificar en dónde estoy parado y qué es lo que necesito modificar o qué es lo que estoy sintiendo, porque muchas veces a través de la vida vamos viviendo situaciones que nos enfrentan, por ejemplo, a situaciones nuevas, ¿no?
y esas situaciones nuevas muchas veces nos hacen sentir vulnerables y empezamos a sentir miedo, miedo a lo desconocido, miedo a que si me aceptan o no me aceptan en el trabajo, miedo a si voy a saber cómo desenvolverme o si voy a saber cómo realizar mi trabajo. Entonces, en la vida continuamente vamos pasando por el miedo. Y lo importante aquí es poder identificar en dónde estoy parado y cómo manejo esa situación que muchas veces puede estar inmersa en una crisis, ¿no? Y entonces hay que ver cómo enfrentamos también las crisis, porque la crisis la podemos ver como una amenaza o la podemos ver como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de conocerme, una oportunidad de poder interiorizar y conocerme un poquito más y saber qué es lo que me está pasando y qué es lo que tengo que modificar. Y qué interesante porque este miedo es una emoción que no es tan agradable, intensa, o sea, de energía bastante intensa, no es agradable ni placentera, pero es la emoción que nos permite querer estar vivos, o sea, tiene que ver con el sentido de vida un poco, ¿no? Y entonces, por eso, de repente recuerdo estar trabajando con un paciente que decía que alguien lo estaba siguiendo y él estaba muy asustado de que se dieran cuenta dónde es su casa. Y entonces yo le preguntaba, ¿y te daba miedo que te hicieran algo a ti? Y él decía, no, no me daba miedo que me hicieran algo a mí. Ajá. Y cuando justo analizáramos por qué, era pues porque me da igual si estoy vivo o no. Ujú. Entonces fíjate qué interesante que cuando no tengo miedos, eso se refleja en que mi sentido de vida pues realmente no está tan firme, en que tal vez estoy en una depresión y ni siquiera lo he identificado, ¿no? Entonces creo que así podemos entender que el miedo no es algo negativo, sino el miedo es parte de una emoción de este sistema de regulación rojo, que es el sistema de regulación de amenaza y alarma, que nos permite sobrevivir. ¿Qué quiere decir? Este sistema nos ayuda a entender que hay cosas que nos hacen daño y pueden pues acabar con nuestra vida. Entonces se prende cuando creemos que hay algo que nos representa un riesgo. Entonces es muy interesante porque creo que lo que tenemos que empezar a hacer es analizar qué hay detrás de cada miedo para poder darnos cuenta si realmente hay un riesgo con la vida y la muerte, si eso me representa un riesgo, o si no es así y entonces me representa otros procesos que tendré que enfrentar. ¿Qué quiere decir? Caminar por un acantilado, tengo que darme cuenta si es un riesgo o no, irle a pedir a una chica su teléfono, tengo que darme cuenta si eso realmente me representa un riesgo mortal, ¿no? Pero se siente igual, tal vez se siente de la misma manera. Entonces por eso tenemos que entender los miedos y darnos cuenta que no se puede amar con los miedos, que los miedos son como, yo diría, Ani, como estos escalones que tenemos o estos topes que tenemos que conocer, entender para crecer, para seguir creciendo como personas. Y fíjate qué interesante porque habla, o sea, tenemos que entender que no se puede disfrutar y saborear la vida cuando no sabemos cómo se sienten ni qué hacer con los miedos. Porque a veces son los miedos los que están llevando a que tomemos decisiones. Ajá. Son los miedos. Si te fijas, la mayoría de personas que inicia a veces un proceso psicológico es porque tienen miedo a algo, ¿no? Miedo, Ujú. incluso como mamá, miedo a que no termina de hablar, miedo a que se está cortando, miedo a que, o sea, el miedo es el que nos mueve. Entonces lo que tenemos que darnos cuenta es que de dónde vienen estos miedos, de dónde surgen, para que no sea esto lo que nos mueve, sino que puedan ser cosas más positivas, lo que nos hacen tomar nuestras decisiones. Y hay que estar conscientes porque muchas veces esos miedos, como dices tú, se van presentando en diferentes etapas de la vida y son los que de alguna manera nos mueven a tomar ciertas decisiones. Y Ujú. entonces más adelante me causan conflicto y entonces ahí es cuando empiezo a analizar y digo, bueno, ¿por qué no me vi, no me di cuenta y por qué tomé esta decisión? Entonces te das cuenta que no tomaste esa decisión de una manera muy consciente, sino que las decisiones las tomaste basada en esos miedos que estabas sintiendo y que no supiste de alguna manera interiorizar, analizar y profundizar para tomar una buena decisión.
Por eso también es muy importante darnos cuenta que en etapa de crisis es muy importante no tomar decisiones trascendentes porque nos pueden a la larga afectar en la forma como pudimos hacer ese análisis y que muchas veces no somos muy objetivos por la situación que estamos viviendo, ¿no? Y esto se ve clarísimo, por ejemplo, en orientación vocacional, ¿no? Cuando todo el mundo empieza a decirte, no, es que de eso te vas a morir de hambre, no, es que, o sea, estos miedos que nos introyectan y que hacen que nosotros tomemos decisiones de cierta manera que no van a ser las mejores decisiones en el momento. Entonces, fíjate que el ser humano tiene como ciertas etapas, ¿no? Ciertas crisis, como tú dices, si se fijan, yo les digo, ¿recuerdan cuando estaban los bebés, cuando estás con los bebés y te dicen, es que tiene crisis de crecimiento, ¿no? Y entonces es que está creciendo y que le cuesta más trabajo calmarse, pero es que es un desarrollo cerebral, ¿no? Entonces, los seres humanos realmente tenemos también ciertas etapas donde generan estas crisis o estos momentos donde es muy importante replantearnos quiénes somos, cuáles han sido nuestras decisiones, qué nos gusta de nosotros, qué no nos gustan, de dónde vienen, qué miedos tenemos, como todas estas cuestiones. Y esto se va dando, estos ciclos a lo largo de las culturas, nos hemos dado cuenta que estos ciclos se van desarrollando como cada 7 años. De hecho es muy interesante porque el desarrollo de la personalidad va de los 0 a los 7 años, ¿no? Esa es como la primera parte de la etapa. Entonces, los siguientes serían fíjate qué interesante, a los 14, cuando estás en toda la adolescencia, entendiendo quién eres. Los siguientes a los 21, cuando eres mayor de edad, o cuando estás tomando estas decisiones de qué estudiar o enfrentándote, y así sucesivamente. Y después llegamos hasta los 40, ¿no? Que viene la crisis de los 40. Entonces, en la etapa de ciclo de vida, ahí es cuando normalmente la vida nos pone ciertos momentos que nos generan como el preguntarme realmente quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, como estas partes y otras cosas en la vida que también nos hacen mucho ver y darnos cuenta, ¿no? Entonces vamos a hablar justo de cómo es interesante y me parece muy, de verdad, entre los miedos, cómo hay miedos que se van como volviendo a sentir, como, ¿sabes? Son como ciclos, ¿no? Que es que un niño de 2 años, va a tal vez sentir el mismo miedo, vamos a hablar de estos 5 miedos, el mismo miedo que una persona de 80. Y así se van a ir como integrando estos 5 miedos de los que vamos a hablar, que es como los vivimos en el ser humano. Pero antes de hablar de estos 5 miedos, Ani, a mí me gustaría comentar un poquito cómo es como un círculo correcto del miedo y cómo es un triángulo que generalmente hay conductas aprendidas hacia cómo enfrentar este miedo, ¿no? Negativamente. ¿Cuál es el círculo? O sea, que esto que decíamos, ok, llega el miedo. Entonces, este miedo tú tienes que analizar cuál es el riesgo, si es un miedo real, una amenaza para tu vida. Si es una amenaza para tu vida, pues la mejor decisión es no hacerlo, ¿no? O prevenirte o protegerte. Pero si no, entonces significa que tienes que correr el riesgo para obtener solo 2 cosas. Es lo interesante de esto. Cuando corres el riesgo, solo puedes obtener 2 cosas. O éxito o aprendizaje. Hay que quitar aquí la palabra fracaso. No existe. O aprendes o lo logras. No hay fracasos. Entonces, después de llegar a este paso, lo que va a pasar es que nuestra autoestima se va a fortalecer. Eso es lo que debería de pasar. Porque ya aprendí, ya sé más que ayer si no predije bien el resultado. O lo logré y entonces eso fortalece mi autoestima. Y después de esto va a haber un periodo de descanso y de autoanálisis hasta que llegue el siguiente miedo, ¿no? Así deberían ser como nosotros transitemos por el miedo. Pero normalmente como transitamos por el miedo, lo manejamos primero, lo que hacemos es tenemos esta parálisis, ¿no? Dejamos las cosas para después, procrastinamos, no lo hacemos, no lo pensamos, Después viene evadir. En este evadir entras en un estado de aburrimiento.
Y después de ese estado de aburrimiento entras en un estado de que sientes que no lo mereces. Y después llega la culpa y después llega la ansiedad y se vuelve a repetir este triángulo. Entonces tenemos que pensar cómo es que afrontamos normalmente los miedos, cómo los vamos afrontando, si en este círculo, como en este primer círculo o en este triángulo donde nos quedamos adentro del miedo paralizados. ¿Lo enfrentamos o lo evadimos? ¿No? Tenemos que ir analizando porque eso también lo aprendimos desde casa, ni cómo enfrentar el miedo. Y cómo desde muy pequeñitos vamos construyendo esa seguridad o esa inseguridad en la forma como se fue desarrollando y construyendo también el apego. Ujú, Ajá. claro, claro. Por Ujú, eso el primer miedo que vivimos en la etapa de los 0 a los 7 años es ese miedo a la distancia, ¿no? Ese miedo a sentir que mamá se va y me deja solo. Ajá, ese sentimiento de abandono que siente el niño cuando los padres no están con él o cuando se alejan por un momento porque lo llevaron a kinder o porque lo dejaron en la guardería o porque lo está cuidando la abuela. Entonces se va gestando ese primer miedo de esta etapa, ¿no? Y que es muy importante que nosotros como padres aportemos esa seguridad en ellos para que ese miedo no se haga mayor, para que no se haga más profundo, no se haga más grande, ¿no? Y qué importante en esta etapa también marcar esas normas y esos límites muy claros que le van a ayudar a los niños como marcos y puntos de referencia para saber hasta dónde se pueden mover, ¿no? Para saber cómo se pueden conducir y que hoy en día veo que a los papás les está costando mucho trabajo marcar límites claros y poner normas claras que en muchas ocasiones en esta etapa ni siquiera tiene que haber explicaciones, ajá, sino que el niño tiene que entender que es una norma que él tiene que seguir, ajá. porque esto da seguridad, eso quiere decir que el otro está a cargo. Ajá, y que Ujú. cuando sentimos que el otro está a cargo, entonces no sentimos toda esa vulnerabilidad. Algo muy importante es entender que tanto los niños que viven esto como las personas ya de 70 80 años que vuelve a presentarte este miedo al abandono, la vulnerabilidad es algo que está presente. Es no me puedo yo dar lo que necesito. Ujú. Entonces, eso es una vulnerabilidad importante que hay que aceptar y que es difícil, por ejemplo, hablando en la vejez, de repente aceptar esta vulnerabilidad, ¿no? Porque ya pasaste por la independencia, por poder solo, entonces es difícil aceptar, pero justo yo creo que algo muy interesante, Ani, es darte cuenta qué es lo que ayuda a enfrentar este miedo. Y lo que ayuda mucho a enfrentar este miedo, número uno, es expresarlo. Ajá, no solo Ujú. traerlo tú, ¿no? Sino poder expresarlo, porque aquí es cuando, por ejemplo, mucha gente de la tercera edad manipula para poder seguir teniendo a la gente alrededor, ¿no? Y el niño también, incluso el niño puede llegar a decir, no mamá, no me dejes en el kinder y me porto bien, o te prometo que voy a, ¿no? O sea, hay niños que también podrían estar utilizando esas herramientas. Pero también algo interesante es que el entorno, un entorno adecuado, ¿no? Con personas adecuadas, te va a permitir sentirte vulnerable. Ujú. ¿Cómo enfrentamos este miedo? Pues pidiendo a nuestro alrededor qué necesitamos para no sentirnos así. Ujú. Tal vez el niño necesita su mantita, su peluche, tal vez necesita una cartita de su mamá, tal vez necesita a una buena maestra que haga esa contención, tal vez necesita todo eso. Igual la persona mayor va a necesitar a sus amigos, va a necesitar buenas personas que lo cuiden, ¿no? Algún enfermero, que lo haga sentir que no está solo, ajá, que están entendiendo su vulnerabilidad y esto es lo que a veces mucho no entendemos, no comprendemos que los adultos mayores, Dani, pueden estar en esta vulnerabilidad igual que un niño pequeño y los vemos como si ellos pudieran seguir estando solos, ¿no? Entonces hay que entender que tanto pequeños como grandes se enfrentan este miedo, el miedo al abandono que a veces si es un miedo que no se enfrenta, lo seguimos cargando toda la vida y
toda la vida tenemos miedo y entonces controlamos, desarrollamos poder, desarrollamos manipulación, desarrollamos todo con tal de tener a alguien al lado de nosotros. Ahí es cuando se va ejerciendo muchas veces la violencia psicológica. Con mi miedo mayor es estar solo, entonces lo que voy a hacer es violentar a la otra persona para tenerla a mi lado. Entonces fíjate cómo este miedo al abandono, si no es enfrentado, si no es sentido, y cómo esta parte de la comunidad y la tribu nos quitaba mucho el miedo al abandono, nos generaba una sensación de que siempre iba a haber alguien. Y entonces convivir con tus vecinos, convivir con tu familia, convivir y hacer conexiones profundas es lo que te va a permitir sentir que tienes a alguien de quien te pueda apoyar en tus momentos de vulnerabilidad. Y como dices, Mariana, de nuevo resalta el tema de la comunicación, que qué importante es poder hablar las cosas y poderle expresar a los demás que te estás sintiendo solo, que te sientes vulnerable, que ojalá se den un poquito de más tiempo para estar contigo. Y las otras personas, por lo general, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, pues muchas veces están como muy sentidos de sentirse abandonados y entonces ya lo dicen de una manera como un reclamo y entonces ante el reclamo uno se defiende. Ajá. Y creo que algo muy importante es tratar de entender que esa persona se está sintiendo sola, se está sintiendo abandonada y que uno puede dedicar un poquito de tiempo de su vida para pasar un momento con ellos, ¿no? Entonces no hay que descuidarlos porque aunque los vemos aparentemente bien o todavía independientes, ellos también requieren de ese apapacho y de esa compañía, ¿no? Y fíjate, Ani, qué interesante esto, porque igual que a los niños, les vamos enseñando que ellos pueden tener amiguitos, que ellos pueden, y empiezan a tomar estas maestras o estos compañeros como su otra tribu, ¿no? Empiezan a construir esto. Creo que a la gente mayor, con este miedo, podemos enseñarle que ella puede acudir a, ¿no? O sea, no es lo mismo decir es que estoy solo, es que no vienen ni me visitan, es que ya no les importo, a que nosotros también como adultos les digamos, a ver, ¿qué te parece si creamos un chat de todas tus amigas, ¿no? Y las enseñamos a todas en WhatsApp y ahí pueden platicar. ¿O qué te parece si te llevamos a una casa donde hay alguna actividad por las mañanas y creas amistades? ¿Qué te parece? O sea, como también enseñarles lo que ellas pueden hacer, lo que ellos pueden hacer, porque pueden tomar un teléfono y hacer una llamada, ¿no? Y eso les va a ayudar mucho a sentirse que todavía pueden hacer cosas para poder estar en contacto con los demás y no sentirse solos. Yo creo que esto también es algo importante que tenemos que ayudar a enfrentar este miedo. Y el punto de este miedo es eso, ¿no? Darnos cuenta que podemos, ese va a ser el éxito, ese va a generar va a mejorar la autoestima a la edad que tengamos. Y sobre todo, la verdad es que expresar el miedo y aprender a aceptarte vulnerable, ¿no? Aceptar esa vulnerabilidad creo que también es un proceso complejo, pero importante. Fíjate, nos dice aquí del Dari Castillo, muchas gracias por escribirnos, que le cuesta poner límites a sus hijos. Justo los límites es el acto, dice, el acto más grande de amor es poner un límite amable pero firme. ¿Por qué? Porque le estás diciendo al otro qué es lo que sí puede hacer. No nada más qué es lo que no puede hacer, sino qué es lo que sí puede hacer. Lo estás ayudando a lograr ser independiente, lo estás ayudando a manejar su frustración, lo estás ayudando. Ahí estás con él cuando le pones el límite. Entonces, esto es algo muy importante. Entonces, este es de los primeros miedos que vemos en los pequeños y en los grandes. ¿Cuál sería el segundo miedo, Ani? El segundo miedo, Mariana, ya es en la etapa de los 7 años a los 14, que es cuando a los 7 por lo general ya entran a la primaria y es en donde se desarrolla la conciencia social. Entonces desarrollan ese miedo a la cercanía, ese miedo a saber cómo conducirse con los demás, a ese miedo a sentir que se pueden ver afectados o lastimados por otros. Y principalmente aquí es cuando se presentan situaciones de burla, de bullying, de sarcasmo, que muchas veces ellos no saben manejar.
les cuesta mucho trabajo verse inmersos en un ambiente en donde antes estaban muy protegidos en casa con los suyos y entonces cuando ya entran a esta etapa les cuesta mucho trabajo saber defenderse, ¿no? Entonces, creo que es muy importante poder enseñarles también a ellos que tienen que cuidar mucho las formas de dirigirse a los demás y de no llegar a las ofensas o a los golpes, porque pues ahí se tiene que defender siempre la dignidad de la persona, ¿no? Y esto, Ani, la verdad es que, o sea, creo que destapa un tema muy importante, porque aunque la persona se acepta que con las niñas es mucho más compleja la interacción social, ajá, es más difícil, la realidad es que es más profunda. Ajá, cuando se logra es más profunda. En cambio, con los niños es más sencillo, pero se queda en la superficialidad. Ajá. Y entonces el problema de eso es justo esto. Hemos, por ejemplo, hablado y hay ahorita muchísimo acerca del narcisismo, ¿no? Como de esta personalidad, cómo se construye. Pero justo cuando analizamos profundamente también esta persona narcisista, nos damos cuenta, o esta persona egoísta, esta persona defensiva, esta persona poco empática, nos damos cuenta del miedo que hay a la intimidad. No sé qué es eso, ¿cómo voy a saber qué es eso? Yo sé hablar de fútbol, de política, de muchas cosas, pero yo no sé qué es la intimidad, ¿no? Y cómo puedo entender qué significa eso. Para mí intimidad es lo mismo que vulnerabilidad. Y entonces yo he aprendido a no enseñar mi vulnerabilidad, a no sentirme así, no me quiero sentir así. Yo me quiero sentir todopoderoso, yo me quiero sentir que domino, yo me quiero sentir que puedo. Entonces, creo que esto destapa este miedo a la cercanía, esta violencia de la cultura del hombre hacia el hombre, de cómo te tienes que defender, cómo tienes que lograr que no se te violente, ¿no? Que la carrilla, todo esto. Y yo sé que no va a ser fácil que esto acabe, pero creo que está empezando a cambiar ahora con todo lo que está cambiando del trato hacia la mujer. Creo que también los hombres están empezando a cuestionarse ¿por qué soy así? ¿No? ¿Por qué soy así? Y entonces en el por qué soy así van entendiendo su propia historia. Y yo les digo, bueno, lo importante no es etiquetarse, ¿no? Como, sino comprender de dónde vienen todos estos comportamientos que yo tengo que a veces pueden lastimar a los demás y sobre todo también me pueden lastimar a mí. Sí, Mariana, y fíjate que también otra cosa que es muy importante darnos cuenta es que ya en esta etapa pues tenemos que ir permitiendo que el hijo vaya haciendo cosas por él mismo y se vaya siendo autosuficiente, porque también he visto a las mamás muy sobreprotectoras, queriéndoles resolver la vida en todo a los hijos y los van limitando, no los ayudan a conocerse y a desarrollar todas las habilidades que pueden tener. Y por otro lado, al niño lo van haciendo cada vez más dependiente y más inseguro, ¿no? Entonces, qué importante es irle poniendo ciertos deberes en casa para que los vaya realizando y que nosotros le demos seguimiento, porque no es nada más poner la norma o la regla, sino hay que supervisarla y darle seguimiento para que se cumpla, ¿no? Y por otro lado, trabajar también mucho la voluntad, porque es una etapa en donde pues el niño fácilmente siente aburrimiento o flojera y entonces deja de cumplir con los deberes, ¿no? Sobre todo entender que bajo exigencia no se logra nada, más bien empezar a trabajar en las motivaciones. Y eso es más Ujú. complicado. Ajá, motivar que exigir. Es más complicado, pero es más fructífero. Ujú. Porque no es bajo el miedo, sino es bajo la autoestima, ¿no? Bajo esta parte de ser mejor. Fíjate, nos comenta Arely que es mamá de 3 hijos y el primero empezó a conducir un auto al colegio, ¿no? Y todo lo que eso representa. Y yo gracias por compartirnos, Arely. La verdad es que, o sea, ahí es cuando de repente pueden llegar a decir que el amor puede lastimar. Y no es el amor, ¿no? En sí, o sea, como esta sobreprotección. Y no es el amor en sí, es la exigencia, o sea, ahorita el proceso de poder darle al otro su libertad, ¿no? Y qué complejo es esto, porque esta cercanía también se vale
hacia uno mismo, ¿no? De decir, por ejemplo, que este viene un poquito más adelante estos miedos, pero es poder entender que tuvimos pues esa gran oportunidad de cuidar a alguien mientras crecía, ¿no? Eso quiere decir, esto creo que tiene que ver con un miedo que es aprender a perder, ¿ah? Que es soltar, que es poder comprender pero que así es la vida, que la vida nada es seguro ni permanente ni no, sino que siempre hay cambios. Entonces, claro que llega este miedo, pero yo creo que este miedo se enfrenta diciendo qué orgullo siento hacia él, ¿no? Si le llega a pasar algo, pues ahí estaré, en lo que le llegue a pasar. Eso es lo que puedo hacer, ¿no? Pero qué orgullo siento de que él pueda sentirse confiado de él mismo, de poder afrontar los retos de la vida, que él confíe en él. Ese es el resultado de todo lo que se ha hecho. Creo que es un mensaje muy bonito del miedo, de decir cuánto lo quiero, cuánto me da miedo que le pase algo, pero el mensaje es tengo que estar en lo que pase, ¿no? En lo que le pase y tengo que confiar en él. Y eso es algo muy importante para los hijos, sentir que nuestros padres pueden confiar en nosotros, por lo que nos dieron, ¿no? Entonces, esto es importante. Después, bueno, en este miedo a la cercanía, Ani, a mí me parece importante hablar de que hay que expresar cómo me siento hacia afuera también. Yo siento que tú tienes algo conmigo, ¿por qué me estás diciendo esto? Yo siento que, para que aprendan a vivir la vulnerabilidad sin sentirse indefensos. Sino se den cuenta que dentro de la vulnerabilidad hay fortaleza. Hay fortaleza al decir, yo me siento así, dime cómo tú te sientes porque no lo entiendo. Entonces, eso en casa hay que trabajarlo y también con los adultos, ¿no? Ya en esta etapa de esta cercanía, de decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué de repente los adultos no nos cuentan sus miedos? Sino que no, ellos ya no deberían tener miedos. Entonces, hay que trabajar este proceso. Y después viene otro de los 14 a los 21, y también de los por ahí 50, ¿no? ¿Cuál es ese otro? Bueno, en esta etapa viene ya el miedo al cambio, que es la etapa del adolescente, en donde está sufriendo todos sus cambios y que en ese momento, pues es como poder darme ese espacio de conocer un poquito más quién soy y entra en una crisis importante y al mismo tiempo, pues es un momento en que ya dejan de admirar el superhéroe del padre o la madre, ¿no? Ya empiezan a vernos de una manera diferente, en donde ya no solamente ven lo positivo de nosotros o lo que les aportamos a nivel seguridad, sino ya empiezan a chocar un poquito con los padres, ¿no? Y entonces es muy importante de que nosotros demos esa distancia para que ellos logren construirse y autodefinirse y al mismo tiempo estemos ahí para que ellos sientan esa seguridad y esa firmeza de las reglas que ponemos en base a nuestros valores como padres. Por eso es muy importante que como papás estemos tomados de la mano para que hablemos el mismo idioma, porque uno de los problemas que pueden surgir es que mamá ve las cosas de una manera, papá las ve de otra, y entonces ahí nos toman la medida, Y ¿no? fíjate, Ani, que esta etapa es muy interesante porque es la misma etapa de los 50 donde tenemos que aceptar el cambio de la vejez. Aquí Ujú. vivimos en estos zonas donde tenemos que aceptar el cambio. Y digo, qué complejo porque en las dos áreas vemos esta expectativa de alrededor, ¿no? Un chico, una chica empieza a cambiar físicamente, y toda la presión que vemos desde las mamás o los papás. Ay, es que ya estás altísima, es que no has crecido mucho, es que estás engordando, es que estás emplacando, hay muchísima presión y más ahorita en las redes sociales con todos estos cánones de belleza, de cómo deberías de ser y por eso te sientes tan incómoda en tu propio cuerpo, porque hay tantos estándares y tanta presión que no te permiten enfrentar este miedo. Recuerdo una pequeña
pequeña de 10 años que dijo, es que tengo miedo a dejar de ser niña, ¿no? Como que parece que los adolescentes son horribles y yo no me quiero convertir en una. Entonces, esta parte, y también de la misma manera lo viven las personas de 50 cuando hay tanta presión por no envejecer y uno tiene que empezar a aceptar esos cambios. Entonces, esta parte de la vida nos lleva a aceptar los cambios. En general, fíjate qué interesante. El no resistirse, una parte de la no aceptación es resistirse. Ajá, no quiero, no quiero. Entonces, tenemos que aprender a la aceptación para poder aceptar los cambios. O sea, entender que hay cosas que nosotros no tenemos control en ello y solo tenemos que aprender a fluir sobre eso. Ajá, y también como papás esto nos va a servir mucho en este aspecto. Después de esto, 14 a 21, de los 21 a los 28, ¿qué miedo crees que vamos enfrentando? Bueno, ya ahí se enfrenta el miedo a la continuidad, Mariana. Es cuando ya estás estudiando tu carrera, decidiendo ya profesionalmente dónde vas a trabajar, empiezas a contar con más libertades porque ya eres un adulto joven y entonces tienes miedo a perder esas libertades, tienes miedo al compromiso, porque empiezas a tener una relación de noviazgo en donde estás muy bien, pero ahí te quieres quedar. Y por otro lado, también tienes miedo a esa parte de enfrentar como la parte adulta ya de hacerte cargo de una familia, ¿no? Porque también ahí tienen que ver los mensajes que has recibido en casa de lo que implica ser adulto y muchas veces, pues, se alarga la adolescencia. Eso es lo que estamos viendo a nivel terapéutico, ¿no? Que estos chicos, pues, no los ves como esos chicos maduros que se están haciendo cargo de su etapa de adulto joven, pero sino que quieren permanecer en el adolescente eterno, ¿no? Y entonces ves actitudes muy inmaduras todavía, muy irresponsables, que no tienen realmente un proyecto de vida. Entonces, bueno, pues aquí es cuando hay que desarrollar mucho la creatividad para poder construir algo que te ayude también a desarrollar otras habilidades, ¿no? Y sobre todo esto, ¿no? Yo creo que vienen otra vez, si lo vamos vinculando así, viene con qué me voy a comprometer, ¿no? Que en la vida, ¿no? Que es que lo que yo creo que quiero y lo que yo creo que es importante. Y después Ujú. viene igual como ahora sí como en las crisis de los 40 justo, viene esta otra sensación de ya me di cuenta que era la vida, más o menos ya tengo esta experiencia de la vida, ahora sí con qué me quiero comprometer, o sea, qué es lo importante para mí. Y entonces aquí viene Annie donde hay cambios de vida, ¿no? Igual a los 21, 28 ya hay. Volumen. Perdón, ¿y ahora qué quiero? Entonces hay personas que deciden irse a estudiar a otro país, irse a vivir a otro país. Igual a los 40 viene esto de ya hice lo que yo creí que quería y ahora me tengo que dar cuenta si realmente es lo que quiero, ahora con qué me voy a comprometer. Entonces, esa continuidad justo es ese compromiso. Y terminamos con este último miedo que viene de los 28 a los 42 y también, lógicamente, de los 42 en adelante, con la crisis también de los 40, que es el miedo a perder, ¿no? Que surge, Ani, yo creo muchas veces otra vez este miedo de tener hijos, ¿no? Creo que llega un punto en que otra vez las cosas, el miedo empieza a llegar a más, en más medida, porque de alguna manera mientras yo ya me di cuenta que podía con muchas cosas, pues entonces ya no habría muchos riesgos que afrontar. Pero cuando tengo una familia, me vuelvo a sentir vulnerable porque ahora yo soy el responsable de esto y entonces hay muchas cosas que generan un riesgo, que los niños coman algo, que estén enfermos, que, o sea, como todo esto llega y vuelvo a sentir este miedo a perder, ¿no? Y ahora lo vemos como padres, como que este miedo a perder es algo que tenemos que ir trabajando poco a poco, aceptando que tenemos que soltar, que no es que vamos a perder, pero sí tenemos que dar espacios, como tú decías, y vamos a ir a soltando a nuestros hijos poco a poco. Y hay que darnos cuenta cómo estamos viviendo esta etapa, porque esta crisis de la edad madura le llaman la segunda adolescencia.
Entonces, ¿por qué? Porque mueve muchísimo a la persona, ¿no? Entra en una crisis profunda en poder analizar qué he construido hasta este momento de mi vida y si he logrado lo que algún día idealicé, pensé, soñé, quise, o he dejado pasar el tiempo y no he construido nada, ¿no? Entonces empiezas a sentir que ya se te fue el tiempo y entonces empiezas a querer enfocarte en tener más cosas, ¿no? Entonces aquí algo muy importante es poder analizar cómo lo estoy viviendo y si me estoy enfocando, estoy realmente interiorizando y construyendo realmente en el ser o estoy metido más en el hacer y en el tener. ¿No? Que eso es lo que muchas veces vemos, a la gente enfocada en el trabajo y en las compras, en el materialismo, en poder trabajar para tener cosas en lugar de enfocarse en trabajar en forma interior, en qué quiere construir en forma interna, ¿no? Y esto es importante porque justo a los 40 yo creo que muchas veces te está tocando aceptar la vejez de tus padres y eso Ujú. justo te refleja esta parte de que la vida se acaba y entonces empieza a moverte emociones de qué es importante para ti y a la vez tienes hijos adolescentes donde estos hijos adolescentes están cuestionando lo que es importante para ti, ¿no? Entonces por eso se convierte en una crisis y donde ya pudiste vivir lo suficiente, ya soñaste, ya te dijeron qué hacer y lo hiciste, ¿no? Generalmente. Ya tú dijiste qué hacer y lo hiciste, ¿no? Que entonces justo llega este momento donde dices, a ver, lo que me dijeron que iba a hacer y lo hice, funcionó o no funcionó. Lo que yo dije que iba a hacer y lo hice, funcionó o no funcionó. O sea, mucha gente ahí se da cuenta que no sé si su objetivo era ser un empresario con mucho dinero o ser lo que sea con mucha admiración y dinero, ya llegan ahí y dicen, ¿para qué? Pero ¿qué me he perdido? ¿Cuánto me ha costado llegar hasta aquí y darme cuenta si realmente es lo que me llena o no? Y ahí es cuando se generan muchos cambios de vida, de decir, no, esto no me está satisfaciendo, no, esto creí que era lo importante, pero no. Entonces, ahí justo hay muchos cambios que nos llevan a redirigir nuestra vida, ¿no? A saber qué es lo que, a ponernos a pensar qué es lo que realmente es importante para nosotros y hacer los cambios que se necesitan hacer en este nuevo arranque de una etapa diferente. Y así lo vamos viviendo hacia atrás. Otra vez vivimos el miedo a perder, el miedo a la continuidad, el miedo al cambio, el miedo a la cercanía y el miedo al abandono. Justo esta es la forma en que vamos viviendo nuestros miedos y hay que irlos entendiendo para poder expresarlos. Creo que es algo muy interesante cómo lo hacemos con nuestros hijos, como ir nosotros entendiendo cuál es su miedo y cuál es mi miedo, y entonces esto nos va a ayudar mucho a ir acompañándonos, ¿no? En estos miedos. Qué importante eso que dices, Mariana, ir acompañando a nuestros hijos en el manejo de sus miedos y también trabajar en los nuestros, ¿sí? Porque como comentabas ahorita, se juntan las etapas de vida nuestras con las etapas de vida que están viviendo nuestros hijos adolescentes y nuestros padres mayores, ¿no? Entonces, qué importante es poder identificar qué es lo que está pasando en cada uno de ellos para poder entender qué tipo de acompañamiento tengo que dar, porque también veo a algunos padres demasiado presentes en cuestión de no permitirles realmente ser independientes y estarles diciendo todo lo que tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia es un brinco en la forma de educación de esa mamá que estaba educando a ese pequeñito y que les estaba dando todas las indicaciones y marcando las pautas, y cuando ya entra en la adolescencia tú tienes que cambiar tu forma de conducirte y de relacionarte con ese hijo, porque no lo puedes seguir manejando como un niño, Y ¿sí? cada cambio, Dani, es un duelo. Cada cambio, por eso se tiene que entender que hay un proceso de adaptación a ese nuevo rol
y es un duelo, hay una pérdida, algo se ganó, algo se perdió, y hay que, mientras más conscientes estemos de esto de los dos lados, va a ser más fácil al llegar a esa aceptación donde se logra la adaptación, y entonces ahora sí podemos disfrutar de nuevo la maternidad, porque es algo muy importante. Si ahorita yo les dijera, ¿quién disfruta la maternidad? De repente vemos que disfrutamos el único segundo donde nuestro hijo llega, nos abraza y nos dice cosas bonitas, ¿no? Pero nos está costando disfrutar todo el proceso. ¿Por qué? Porque estamos más estresados con esta también ultra responsabilidad de sentir que todo lo que haga nuestro hijo tiene que ver con todo lo que hemos sido nosotros como padres, que entonces no nos permitimos dar ese paso atrás y decir, también el otro es un individuo independientemente a nosotros, y tenemos que darle tiempo para que ese individuo también defina cómo quiere ser y cómo va a ser, porque tu hijo no va a ser solo como tú quieras, sino él también va a ir integrando cosas del contexto de los amigos, de el aprendizaje, de sus propias percepciones y filosofías, que también va a impactar. Entonces ahí es cuando también nos convertimos en los sabios de la tribu, ya no el que digo que hago, sino que el que enseño con mi ejemplo, y el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces creo que esto es algo muy importante que va a ayudar muchísimo a las personas a saber cómo ir enfrentando los miedos que van teniendo. Tienes ese miedo y te vas a preguntar, ¿es una amenaza para mí? ¿Realmente? Ujú. O no, ok, queda de lado. Entonces, ¿cómo lo voy a enfrentar? Ujú. Primero lo tengo que identificar, porque mi miedo no es que él le pase algo, o sea, no es realmente que él le pase algo y entonces yo tenga que comprar seguro de vida y tenga que, no, sino mi miedo es perderlo. Ujú. Es soltarlo, es quedarme, o sea, es el dolor, a veces puede ser miedo o puede ser resistencia al dolor. Ujú. Entonces ahí es cuando voy a encontrar cómo ir asimilando mis emociones, cómo irlas enfrentando, entendiendo, dándome, hablando con otras mamás o papás que estén pasando por estas situaciones, es buscando esta tribu, va a ser la mejor forma de poder con lo que vamos viviendo. Y creo que algo muy importante también es que nosotros como papás seamos muy congruentes, ¿sí? Porque lo que enseñamos, a los hijos es algo que nosotros de alguna manera sabemos, pero lo que se contagia es lo que vivimos, lo que ven que realmente hacemos. Y bueno, pues realmente la educación se da con el ejemplo, con el día a día. No puedo querer que mi hijo logre relacionarse de una manera amable, prudente y educada si yo no soy así. Ajá, Ujú. entonces también hay que enseñar a los niños desde muy pequeños a dar las gracias, a saludar. Ajá, ¿por qué? Porque si no lo aprenden en esa etapa, después va a ser muy complicado que lo aprendan, ¿no? Sí, hay ventanas de oportunidades en los momentos de la vida donde después es complicado. Ya después será cuestión de cada persona asumir esos aprendizajes, y llega un punto donde no podemos, ahí está el límite de los padres. Pues muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Espero que estos 5 miedos se los lleven analizando para ver qué es lo que les está tocando vivir y enfrentar en este momento. Y si necesitan ayuda, recuerden, estamos en Esperare a través de todo el mundo para poder dar acompañamiento y terapia a niños, adolescentes, adultos, orientación vocacional, lo que necesiten, pareja, estamos para ayudarlos. Solo nos tienes que hablar al 0152 33 14 54 03 32. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo lunes a las 9 de la mañana a través de Valora Radio. Gracias y hasta la próxima. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual. No tengas miedo al mundo, él te acompañará. Que con los pies en la tierra y